Muy buen inicio de semana, qué gusto que nos acompañen aquí en la UNAM Responde desde TV UNAM, en donde cada día pues compartimos con ustedes parte de las actividades, el conocimiento y las reflexiones que tienen lugar dentro de nuestra Universidad Nacional Autónoma de México. Y bueno, esta tarde platicaremos sobre la depresión y estar deprimidos. ¿Estamos hablando de lo mismo? ¿O existen características que hacen la diferencia? Intentaremos darles las respuestas para que pues, podamos identificar cómo nos sentimos nosotros y también cómo se sienten las personas con quienes convivimos. Démosle la importancia a la salud mental. Comenzamos. Esta tarde nos acompaña la maestra María del Carmen Ramírez Camacho, quien es docente e investigadora de la Facultad de Psicología de nuestra universidad y bueno, quien en los últimos años, debido precisamente a la pandemia por COVID-19, ha abordado la depresión como un mal recurrente. Maestra, ¿cómo estás? Un gusto saludarte aquí en la UNAM Responde. Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Muy pues contenta. Pongo sobre la mesa justo nuestro tema de hoy para que nos ayudes a entenderlo y partir de ahí. ¿Estar deprimido y tener depresión es lo mismo? Okay. No, realmente no es lo mismo. Hay una diferencia que es muy importante, muy significativa y que tenemos que recalcar. Estar deprimido es normal, ¿no? Existen las emociones, todas las personas sentimos diferentes emociones. En este caso estamos hablando de la tristeza. Existen diferentes eventos en la vida de las personas que generan esta emoción. Sentirme triste por diferentes situaciones. Estar deprimido es un estado, ¿no?, que incluye una serie de signos y síntomas que afectan a la vida de la persona. Hay criterios diagnósticos que tienen que ser revisados por un profesional de la salud para poder hablar de un trastorno de depresión en una persona. Y es importante saber que, si bien es cierto que a veces podemos sentirnos tristes, la depresión no es exclusivamente sentirme triste o tener este sentimiento de tristeza. Entonces, estamos hablando de cosas diferentes. Pues eso, ya teniendo, digamos, este principio claro, vamos a identificar uno y otro. Y para ello también podríamos ir como descalificando sí, con lo que se confunde, que a veces es ansiedad, a veces sí, es, pues esto, justamente lo que ya mencionabas, tristeza, el desgano. ¿Cuáles son todas esas emociones que podrían confundirse con un estado depresivo o depresión? Ok, pues ya mencionabas algunos, pero por ejemplo también podremos agregar aburrimiento, cansancio extremo, fatiga, estrés, ¿no? Muchas de estas emociones que vivimos en el día a día, pero que no necesariamente forman parte de lo que es una depresión. En la depresión, ciertamente, muchos estados emocionales que tienen que ver con la tristeza, con sentir desesperanza, con esta falta de ilusión o motivación para continuar con mis actividades de día a día, van a estar presentes. Pero también, por ejemplo, vamos a encontrar algunas características significativas como problemas en cuanto a la conducta alimentaria, ya sea un aumento de peso significativo o una disminución significativa, problemas al dormir, mucho cansancio, ¿no? Personas que pasan muchas horas del día durmiendo, o insomnio también. Puede suceder hacia las dos direcciones. Tal vez también aislamiento social. Las personas que tienen o están en una condición de depresión empiezan a aislarse socialmente. No asisten a situaciones en donde interactúan o deberían interactuar con las demás. Hay ausencias laborales, en el caso de los niños, los estudiantes, ausencias en la escuela, y obviamente eso genera también otro tipo de problemáticas. A nivel académico, una baja en su rendimiento y también pues la parte de la interacción social con los compañeros, ¿no? E incluso cuando ya estamos hablando de una depresión mayor, pues la presencia de pensamiento respecto a la muerte o al suicidio, que ese es el punto grave, vamos a decirlo así, de esta condición. Cuando la persona tiene un sentimiento fuerte, constante de desesperanza, falta de motivación para continuar con su día a día, y el pensamiento que más aparece es el ya no tiene sentido continuar. Por lo tanto, la idea de la muerte es mucho más frecuente. Recurrente. Exacto. A ver, empecemos también por nombrar correctamente. Una es la depresión clínica, o cómo se le identifica. Sí,
podríamos llamarla depresión clínica, pero existen niveles de depresión, Okay. ¿no? Entonces tenemos el grave, que sería esto último que yo estaba mencionando, cuando ya hay presencia del pensamiento recurrente de la muerte, ideación suicida, intento de suicidio incluso, pero también tenemos leve y moderada, ¿no? Y esto en realidad depende de cuánto tiempo este sentimiento y esta serie de signos y síntomas estén presentes o hayan estado presentes en la vida de la persona. ¿Cómo se identifica? ¿Cuáles son las señales de alerta? El tiempo que pases en este estado. Efectivamente, el tiempo que pases en este estado, porque si es un estado emocional que se da por un evento en particular, lo normal o la respuesta normal es que pasado cierto tiempo, este vaya disminuyendo e incluso desapareciendo. Pero si este se mantiene y algo que también es importante, empieza a afectar las otras áreas de la vida de la persona, entonces ahí tendríamos que empezar a sospechar sobre esto ya no es tristeza o esto ya no es que esté deprimido la persona. Aquí posiblemente ya estamos hablando de un trastorno a nivel de salud mental que puede ser la depresión. ¿Cuánto es cierto tiempo? Es decir, porque es importante también eso, darnos la oportunidad, claro, así como de sentirnos alegres, de sentirnos contentos, de sentirnos cansados, de sentirnos tristes, deprimidos. Sí. ¿Cuánto es el tiempo ideal para estar hablando de un estado de ánimo? Ok, pues como tal, en los criterios diagnósticos que utilizamos en la psicología, existe un criterio diagnóstico que está relacionado con el tiempo. Okay. Lo esperado o lo normal podría ser alrededor de 2 semanas. Okay. Depende obviamente de cada persona, depende del evento que haya generado este estado emocional. Pero en promedio podríamos hablar de 2 semanas y que poco a poco, conforme los días van avanzando, esta emoción, este sentimiento va disminuyendo. En el caso de un trastorno depresivo, estamos hablando incluso hasta de años. Hay personas que viven con depresión por años y van más o menos resolviendo ahí las situaciones, pero finalmente llega un punto en donde todo esto empieza a generar muchas consecuencias y entonces la persona ya no puede continuar con su vida normal, ¿sí? 1 año, por ejemplo, 6 meses, tendríamos que estar pensando ya que ahí hay un trastorno depresivo. ¿Cómo o cuándo acudir a pedir ayuda para hacer un diagnóstico, en dado caso que ya se nos parezca un poco extraño o mucho tiempo en esta situación? Okay. Bueno, pues primero tendremos que considerar esta temporalidad, correcto, pero otro elemento muy importante sería que la persona ya no esté recibiendo o no esté abierta a recibir el apoyo, por ejemplo, de su red social. Las familias se acercan, pueden acercarse a algún amigo, alguna persona conocida a mostrar ese apoyo y la persona lo rechaza. Y no es porque no necesite el apoyo, sino no sabe cómo recibir el apoyo, ¿no? Y muchas veces también la forma en que se intenta apoyar no es la más adecuada. Entonces, cuando la persona empieza a rechazar este apoyo, cuando la persona se empieza a retraer de la vida, del mundo afuera, se queda en casa, se aísla, se mantiene más tiempo en su cuarto, deja de comer, por ejemplo, ya no duerme, ahí es una alarma muy importante porque entonces la integridad de esta persona está en riesgo. No duerme, no come, no trabaja, no se comunica con nadie. Eso es algo importante. Y también cuando hay algunas señales sobre el pensamiento de la muerte. Las personas empiezan a hablar más frecuentemente sobre la muerte, cosas como comentarios tales como todo estaría mejor si yo ya no viviera, ustedes estarían bien sin mí, seguro nadie me extrañaría. Esos también son elementos muy importantes. Y por esto que estás mencionando, resulta tan importante hablar y tener claras las redes de apoyo y que esas redes de apoyo tengan o tengamos todos información necesaria para identificarnos a nosotros mismos y con quienes estamos conviviendo. Háblanos de esto, del papel que juega el tener convivencia y el tener información al respecto. Así es. En este caso, la red de apoyo va a ser un sustento muy importante para esta persona, porque finalmente cuando una persona entra en una condición de depresión, trastorno depresivo, es porque se aleja de todo ello, que le permite sentir esta motivación por continuar. Nosotros en psicología le llamamos reforzamiento positivo. Okay. Aquello que hace que mi conducta
aparezca futuro, ¿no? Y me sienta yo con estas ganas de seguir, continuar, ir, asistir y demás. Entonces, la red de apoyo es muy importante porque la red de apoyo puede precisamente jalar, invitar, escuchar de manera empática, que eso es algo muy significativo. Muchas veces las personas se acercan con alguien conocido a contarles cómo se sienten, pero reciben respuestas que definitivamente hacen que se vuelvan a cerrar, porque no los escuchan, porque se les minimiza, ¿no? O se les quita el valor a la emoción. La importancia de las palabras. Se les critica. Entonces, la red de apoyo ahí es muy importante porque va a escuchar. Y por un lado, la red de apoyo podríamos considerar la familia, los amigos, la pareja, pero también tenemos otra red de apoyo que son las instituciones, ¿no? Las instituciones en donde podemos ir para que nos den información, para que nos digan dónde puedo acudir yo con mi familiar, con mi amigo, para que empiece a recibir este apoyo, para que empiece a recibir la terapia en el caso de que fuera necesaria, el fármaco también, porque hay casos en donde hay que trabajar o hay que llevar a cabo algún tratamiento farmacológico, y entonces esa red de apoyo también es un elemento muy importante. Eso es importante. ¿Cuáles son las alternativas de atención para las personas que tienen una depresión diagnosticada? Sí. Bueno, principalmente se ha visto que la terapia psicológica es fundamental en el tratamiento. Hay diferentes vertientes o modalidades, pero la terapia que ha mostrado mayor evidencia empírica es la terapia cognitivo-conductual. Y también tenemos la alternativa del tratamiento farmacológico. En este caso, pues obviamente habría que acudir a un psiquiatra, que es el experto, ¿no?, en este tema, para que nos apoye precisamente para saber qué medicamento, qué dosis, qué otro tipo de medicamento requiere, sobre todo si es una persona que tiene otra condición de salud que requiere de algún fármaco, y tener en cuenta pues que al tomar estos fármacos no haya alguna consecuencia sobre su estado de salud en general. Me parece necesario también hablar de los factores internos y externos que pueden detonar esta condición depresiva, porque también lo hablamos o lo relacionamos muchas veces, y durante los últimos años ha sido así, con lo que sucede con nuestra vida contemporánea, con el estrés, con la movilidad, con los traslados, con eso, con esta vida acelerada. Háblanos de esto. Sí, efectivamente hay factores que son factores externos o factores internos que pueden predisponer a una persona precisamente a llegar a esta condición. Entonces, mencionas tú factores externos, ¿no? La actualidad, el estrés, las responsabilidades, etcétera, etcétera. O otras situaciones, por ejemplo, pérdidas. Me perdí mi trabajo. Entonces, a partir de ahí puedo empezar yo a generar como este sentimiento que se prolonga. Pero también a nivel interno tenemos obviamente la parte genética. Si hay un antecedente en mi familia de alguna persona que haya tenido esta condición, pues existe la probabilidad de que también en mí pudiera desarrollarse. Pero también tenemos, por ejemplo, cuestiones que tienen que ver con factores de personalidad o estilos de personalidad. Situaciones que vulneran a esta persona y que generan un estilo de afrontamiento hacia estas situaciones. Cuando la persona se percibe incapaz de poder afrontar o que no tiene las suficientes herramientas precisamente para dar solución a todo esto que lo está quejando, ya sea a nivel social, a nivel familiar, a nivel económico, a nivel laboral, a nivel académico, ¿no? Por ejemplo, nuestros estudiantes constantemente están enfrentando estas situaciones de estrés, una demanda por parte de los profesores, una demanda en casa, también mis amigos que se enojan conmigo, mi pareja, en fin, ¿no? Y esto tiene que ver con distintos niveles, intrínsecos. Todos terminan siendo factores que determinan nuestro estado de ánimo. Correcto. ¿De dónde partir? Es decir, ¿cuáles son esos, no sé si consejos básicos, esta información esencial que podemos tener para nosotros identificar lo que estamos sintiendo y también, en dado caso, ser una red de apoyo? Sí. Bueno, lo más importante es que cuando una persona se acerque a nosotros a hablarnos de su sentir, no le quitemos el valor a su emoción, sino que escuchemos de manera empática, ¿sí? Darle ese valor a esa experiencia, a esa situación que la persona está teniendo, porque ya se acercó con nosotros. Y eso es algo muy importante, es una primera llamada de ayuda, de auxilio.
En segundo lugar es informarnos. Hay mucha información afortunadamente ahora en las redes sociales, solo hay que cuidar, obviamente, a qué red, a qué sitio nos acercamos para saber cuáles son nuestras fuentes. Correcto. Tres, acercarnos a un experto. Lo mejor que podemos hacer es buscar un experto en el área que nos pueda dar información certera, correcta y que nos pueda proporcionar precisamente algunos otros recursos, ya sea que desde casa podamos trabajar o volvemos a el tema de alguna institución, algún profesional de la salud, para inmediatamente o lo más pronto acudir. Y esto en caso de duda, vamos, ni siquiera es que estés segura, si tienes alguna duda hay que acudir y ahí te dirán los especialistas, vamos con terapia, vamos con tratamiento o vamos, estás en un estado pasajero. Así es. Preferentemente con el experto, porque para eso está. Y vamos a dar los datos de una vez, que es Centro de Atención Psicológica de la Facultad de Psicología. Correcto. Ahí es un sitio dentro de nuestra universidad donde la gente se puede acercar y encontrar un experto, independientemente de cuál sea la razón, pueden acercarse con nosotros y entonces recibir la atención, ya sea si es individual, si necesita ser de pareja o incluso en la familia. También en ocasiones es importante que la familia participe de esta intervención porque pues como toda familia pues hay ciertas situaciones conflicto que pueden ayudarse a resolver y ayudar a la condición del paciente. Oye, la importancia, te quería preguntar también sobre atrevernos, sobre quitarnos los miedos y quitarnos estos mitos que tenemos y que afortunadamente no solo con la pandemia, pero ya desde hace algunos años, es importante y se hace cada vez más evidente hablar de estos temas, del cuidado de nuestra salud mental y cómo impacta en nuestro bienestar general. Sí, correcto. Inevitablemente la actualidad y la experiencia que acabamos de vivir, la pandemia, nos ha mostrado lo importante que es abrirnos a escuchar a las personas que tienen este tipo de problemáticas a nivel salud mental, ¿no? Que al final pues es un elemento que ayuda precisamente a la salud integral. Entonces es muy importante estar abiertos, estar informados. Si tengo una oportunidad de acudir a un foro, espacios como estos, por supuesto, son muy importantes porque nos permiten llegar a una gran cantidad de personas que bien pueden a lo mejor tener una duda como tal, o bueno, estar atentos, quizás yo, padre, madre, que tengo un hijo, un niño, un adolescente, o mi esposo, o mi padre, mi madre también, pues entonces de esta manera poder yo saber que hay una opción de tratamiento que no está mal, que es importante cuidar mi salud mental, porque de esta manera también cuido mi salud integral. Tenemos ya muy poquito tiempo, pero mencionaste algo que decía, el decir, el pedir ayuda es un primer paso, pero eso no siempre sucede. ¿Qué es lo que podemos identificar sin que alguien pida ayuda? Correcto. Pues algo muy importante es cuando hay un cambio significativo en la vida de esta persona, hablábamos del aislamiento, cambios radicales en su estado del ánimo, que la persona empiece precisamente a refugiarse más en un espacio privado, más que en un espacio con la familia, de convivencia, correcto, y pues papás, ¿no?, de adolescentes, de niños, siempre estar abiertos e insistir, pero no insistir de manera acaparadora, ¿no? Hay que respetar ¿Cómo obviamente hacerlo de el forma espacio, asertiva? De manera asertiva. Insistir, preguntando cómo estás. A veces ni siquiera hay que preguntar cómo te fue en el día, sino puedo yo también hacer una referencia. Te noto, te veo, me parece, ¿no? Ahí le estoy diciendo a la persona, me interesas, me importas, claro, y estoy viendo esto y me encantaría poder ayudar si tengo que ayudar. Pues, dos cosas importantes, identificar que nuestras emociones son válidas y vamos, claro, pueden ser en ese estado temporal, sentirnos tristes, sentirnos depresivos, y la otra parte sí tiene que ver con todo lo que ya nos platicaste. Uno de los factores principales es la temporalidad, atenderse en caso de presentar esta depresión clínica. Correcto. Y pues lo otro, escuchemos, miremos y hablemos, actuemos de forma empática. Muchísimas gracias, maestra María del Carmen Ramírez Camacho, de la Facultad de Psicología de nuestra universidad, y ahí está esta alternativa para solicitar ayuda o para dársela en caso de que alguien la necesite en nuestro círculo más cercano. Correcto. Gracias, maestra. Gracias. Y bueno, vamos de temas de salud a temas recreativos como son el cine y la escritura. Y es que la Filmoteca Universitaria ya abrió la convocatoria para su tradición
tradicional concurso de crítica cinematográfica Alfonso Reyes Fósforo, esto en su edición número 13. Los estudiantes universitarios pueden participar en 3 categorías: bachillerato, licenciatura y posgrado, mientras que en la 4ª categoría se reciben trabajos de exalumnos y de público en general. Todos los interesados tienen oportunidad de inscribirse antes del 7 de marzo y bueno, la premiación se llevará a cabo durante la edición de este año del FIC UNAM y pueden consultar todas las bases en www.ficunam.unam.mx. Y bueno, sabemos que la enfermedad de COVID-19 sí ha dejado como secuelas algunos trastornos neurológicos. De esto nos habla enseguida el doctor Carlos Rosales. Muy buenas tardes. Muchas personas del público nos han preguntado que si es verdad que la COVID-19 causa daños a nivel cerebral. Bueno, desafortunadamente parece que la respuesta es sí. Cada vez más personas que han sufrido la COVID-19 reportan trastornos neurológicos después de la enfermedad. Los principales síntomas que se reportan son fatiga, confusión, depresión, pérdida de la memoria y en algunos casos hasta psicosis. Aunque todos estos síntomas no son muy frecuentes, el hecho de que la pandemia alrededor del mundo ha infectado a miles de millones de personas significa que ya hay decenas de miles de personas que presentan estos síntomas. Entonces, sí, después de la COVID-19 puede haber trastornos a nivel cerebral que llevan a complicaciones serias. Aún no es claro si estas complicaciones son permanentes o se irán disminuyendo con el tiempo. Tampoco está claro cómo es que se infecta o se causan estos daños a nivel cerebral. Se ha demostrado que el virus puede directamente infectar a las células del cerebro, pero en la mayoría de los casos no parece ser que la infección sea la causa principal. Más bien parece ser una respuesta exagerada del sistema inmunológico al tratar de atacar al virus. Esto es, cuando se está defendiendo del virus, el sistema inmunológico genera una respuesta inflamatoria muy fuerte, que es la que daña al cerebro. Por lo tanto, lo que hay que evitar es las infecciones. Mientras sabemos más sobre esto, lo mejor es cuidarse y prevenir la infección. Cuídese mucho. Gracias. Hasta luego. Ahora UNAM Global nos cuenta sobre el rescate de un juego que se ha practicado en Estados Unidos y en varios puntos, por ejemplo, de Centroamérica. Tiene más de 3,000 años de antigüedad y actualmente se promueve aquí, en Ciudad Universitaria. Nosotros somos el equipo de la UNAM, el equipo de Ulama de cadera. Somos Texocelotzin, los jaguares turquesa. El ulama es un juego prehispánico sagrado de 3,500 años de antigüedad. Se practicaba para asegurar que el universo siguiera en movimiento y hasta hace poco estaba a punto de extinguirse. Viene de un pensamiento cíclico de una civilización agrícola que tenían una visión del universo. Se han encontrado más de 2,000 canchas en todo lo que es la parte de Mesoamérica. Hay registros de canchas en el sur de Estados Unidos, en el norte de México, incluyendo también en Centroamérica. A fin de que este deporte no muera, desde 2020 la UNAM tiene un equipo conformado por estudiantes de licenciatura y posgrado. Ellas y ellos también son entrenadores, pues dan clase a quien quiera sumarse a sus filas y golpear con las caderas esta pelota de hule de 3 kilogramos de peso. Actualmente ya somos más de 8 personas los que integran el equipo de la universidad. Para integrarse a este equipo no importa la edad o el género, pues desde sus orígenes el ulama fue un deporte inclusivo.
Empecé a jugar Ulama porque me gustan las actividades deportivas, pero lo que vi en el Ulama fue una experiencia totalmente distinta. Somos 4 mujeres, las que estamos ahorita. Algunos autores sostienen que las jugadoras, por ser más pequeñas, le daban mucha mayor agilidad al juego. La forma de nuestras caderas pues también ayuda a tener un mejor golpe. De estar casi extinto, el Ulama vive un renacimiento. Con 10 equipos en la Ciudad de México y 30 en el país, cada vez son más quienes se interesan por esta actividad, y que hoy se juegue también en Estados Unidos y Centroamérica es prueba de ello. Los invitamos a que se incluyan a los entrenamientos del Ulama de cadera, a que conozcan lo que es el hule, lo que es la práctica, lo que es el movimiento de la cadera. Son bienvenidos. Pues mucha condición física para poder mover y manejar esta bola de alrededor de 3 kilos de peso. En fin, con esto terminamos nuestro programa de hoy y les recordamos que pues nos encontramos aquí el día de mañana en una nueva emisión de La UNAM Responde. Agradecemos a Noé Romero en la lengua de señas y pues bueno, gracias a todos ustedes que nos acompañan del otro lado de la pantalla, a quienes hacen posible esta transmisión día con día. Mi nombre es Rosa Brizuela. Adiós.